sencillo lo que parece. No me digas. Eh, Buenas sí, noches. porque, claro, la función muchas veces del economista es hacer las cosas tan complicadas de modo de convertirse en indispensable, en Mm, tecnócrata, mm, y decirte que vos no lo podés entender. Entonces yo voy a decidir por vos, y eso es una forma de control hegemónico, mm, que se lo hace desde la economía, desde la comunicación y desde muchas otras disciplinas. Eh, no es tan difícil de interpretar. La economía es una suma cero. mm. Scalabrini Ortiz decía que si alguien te planteaba un problema que iba más allá de sumar y restar, era porque te quería robar. Por eso ya vas a ver que estas medidas no son tan complicadas, son Ujú, bastante sencillas. ujú. Eh, Ayer hemos escuchado incluso al ministro de Economía, bueno, que es candidato y que ha reafirmado que se va a mantener hasta el 10 de diciembre, decir que esta devaluación es la respuesta a una respuesta a un pedido del fondo que en algún momento era del 100%. Esto puede ser así, se puede mantener esta situación hasta octubre. Bueno, primero que la devaluación fue ahora de un 23, pero ya se venía devaluando hacía 2 semanas en las micro devaluaciones, que era devaluar todos los días. Técnicamente se llama crawling peg, pero significa eso. Mm, Son devaluaciones diarias, chicas. ujú, Ya llevaba un monto importante, es más del 30 la devaluación, ¿no? Para que tengamos una idea. O sea, digo por el impacto en los precios. claro. La carne en agosto aumentó el 60, ayer todos los productos alimentarios tuvieron un piso de un incremento del 30 y seguramente va a ser más alto, más Ujú, alto. Y sí, lo que dijo Massa fue blanquear que es una medida del fondo. ujú. Se comentaba por ahí en los corredores de que también lo había asesorado una economista que le dijo de esperar, de evaluar el lunes que después la gente se olvida. Pero no creo que se olvide la gente porque se olvida de muchas cosas, pero cuando se toca el salario y se toca el bolsillo de la gente, ahí es más difícil, ¿no? Esto Ujú, está más tatuado en nosotros por la historia de inflación que tenemos. ujú. Rinaldi, y esta situación desde el lunes, bueno, digamos, se blanquea en cierta manera, se venía devaluando, se hace una devaluación más grande el día lunes, en un contexto inflacionario como en el que estamos. ¿Cómo impacta esto y más allá de lo que impacta en la economía en sí, también en lo emocional, ¿no? En la comunidad, está la gente con una cierta angustia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La clase media. Hay Mm, otros que están en Greenfield, ¿no? Están festejando en una fiesta electrónica. claro, sí. ¿Por qué esto funciona así? ¿Qué es lo que quiere el fondo? El fondo quiere darnos la menor cantidad de dólares y que nosotros produzcamos la mayor cantidad de dólares. Entonces, lo que nos pide es devalúen. ¿Para qué? Para producir una transferencia de recursos desde los sectores que tenemos ingresos en pesos, asalariados y autónomos en pesos, hacia los sectores que tienen ingresos en dólares, que son los exportadores y el sistema financiero. Mm, Entonces, se produce una gran transferencia de recursos ahí, cambia la estructura de precios relativos, eh, pierde poder adquisitivo del salario, es decir, capacidad de consumo, y se mejoran las rentas del 1% más rico. Es una transferencia del 99% de la población al 1%. mm, Eso implica que los exportadores van a liquidar más exportaciones y van a entrar más dólares. Esos dólares son utilizados para pagarle al Fondo Monetario Internacional según el cronograma financiero. Por eso les decía, si vos no devaluás, yo no te libero los reintegros que te tengo que hacer de lo que ya pagaste claro. por la renegociación. Mm, Entonces, eh, de alguna forma fue apretarlo. Cuando el, el jueves antes del periodo de feria estival que tienen ellos, el directorio no trata la renegociación con Argentina, no la trata. ujú.
¿Por qué? Porque ya había habido ese apriete, hubo el jueves y hubo el viernes, Claro. diciendo, bueno, cuando volvamos de vacaciones vemos cuándo te lo damos. ¿Esto a qué otra cosa lleva? A que se convierta en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque hasta octubre va a haber una gran incertidumbre, una gran volatilidad y una gran efervescencia. Mira, ayer te cuento una experiencia profesional. Digamos que yo estoy apasionado por la academia, pero que vivo de mi actividad profesional independiente. Estábamos con un directivo de una empresa que tenía que pagar una deuda y estaba posicionado en dólares. Empezó a realizar, porque el lunes no hubo operaciones, Claro. el martes tampoco, si vos ibas a vender no te compraban, si ibas a comprar no te vendían, porque no tenían precio. La pizarra primero empezaron en 600 y pico, después 700, bueno, logró que le compraran a 725. Eso debe haber sido las 11 y media más o menos. A las 12 estaba en 765. A las 2:15 en 775, después se fue a 800 y se cortaron las operaciones de nuevo. Después volvió a 780. ¿Cuál es el problema de esto? Van a decir, bueno, ¿cuál es el problema si no hay operaciones? Que los sectores dominantes, monopólicos, duopólicos, oligopólicos, tienen sus precios en dólares. ¿Y a qué dólar? Es más caro. Y si la brecha es 115%, como es ahora, ¿a mí qué me importa? Después de las devaluaciones, yo lo pongo, si la pizarra apareció con 800, que no es fruto de operaciones, sino que para poner, no te voy a vender, ellos fijan los precios 800 y luego se trasladan a precios. Y de nuevo se retroalimenta la transferencia de recursos. Por eso la gente está triste. La gente está triste y alguna muy estresada y muy preocupada. No solamente he estado recibiendo las consultas habituales de las empresas, sino la de muchos amigos, la gente que se le vence los plazos fijos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, si querés comprar 800 y pico, te estás suicidando en primavera. Claro. Pero, y le digo, a muchos le digo, ¿cuándo se te vence? El 17, el 17. Bueno, largo plazo. El lunes era largo plazo, el 17. Claro. Bueno, ¿Qué, digamos, esto que nos plantea es algo que venimos como repitiendo a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? De nuestra Sí. economía. Sí, claro. La hiper fue hecho. Hay otra lección económica. Mira, voy a hablar de política que no me gusta porque no. Siempre le digo a mis alumnos, me dicen que me calle, que no les cuente esas cosas, ¿no? Siempre le digo, estaba en el posgrado de periodismo científico, doy un seminario de economía ahí, y le decía a los chicos que, pues me hicieron una pregunta política, y le digo, yo soy un pésimo analista político. Le digo, mire, pero le digo que voté a De la Rúa, y que voté a Aníbal Fernández, Alberto. a Alberto Fernández, le digo, ya está. Y una alumna me dice, profe, no lo diga, no hace falta. Dice, nosotros tenemos una alta estima por usted. Bueno, pero lo que yo le voy a decir ahora son hechos políticos, pero de la historia económica reciente. En el 19 de enero, entre el 19 y el 21, Kicillof, de 2014, Kicillof devaluó el 24% de la segunda presidencia de Cristina, una devaluación del 24%. A partir de ahí, el salario, las paritarias, fueron a la saga de la inflación. Y a partir de ahí comenzó el ocaso del tercer kirchnerismo. ¿En qué terminó la película? El triunfo de Macri en diciembre del 2015. En agosto del 2019, Macri, después de perder por paliza las PASO, deja flotar, porque todavía flotaba el dólar en esa época, deja de intervenir y lo deja flotar al mercado para que se devalúe como castigo a los que habían votado el populismo. Se devaluó más del 30%. Después se corrigió, pero se devaluó más del 30%. ¿Cuál fue el resultado político? Macri perdió las elecciones en diciembre del balotaje de 2019. ¿La tercera será la vencida? No sé.
con esa, digamos, siguiendo esa crónica, nuestro próximo presidente podría ser Milei, digamos, y tenemos gran preocupación por las medidas que promueve. Habla de dolarización. ¿Qué conoce usted de las medidas y qué podemos entender de estas medidas? Mira, todo lo que promete son prácticamente imposibles. Primero porque hay digamos las más relevantes o las más alocadas, dolarizas. No lo permite la Constitución. La Constitución le exige a la Corte que vele por la protección de la moneda nacional y al Poder Legislativo del Banco Central y de la política monetaria en Argentina. O sea, que dinamitar el Banco Central, además de un delito, es inconstitucional. Y dolarizar también es inconstitucional. Entonces, para hacerlo, tienes que reformar la Constitución. Claro, para reformar la Constitución, tienes que llamar a una asamblea constituyente. Y para eso necesitas 2/3 partes de los votos del Congreso. O sea, ¿cómo haces para juntar 2/3 partes de la murga que es el Congreso? Por un lado, prácticamente, si justamente nuestro problema es que no tenemos dólares, viste que tenemos que andar liquidando swap, ir a pedirle a Qatar, ir a romper, a vender la prótesis de la abuela. Entonces, todas esas cosas prácticamente no son posibles. Además, históricamente, ya quisimos dolarizar. En el 2001, con De la Rúa, antes de irse, el manotón de abogado fue mandar una comisión a Estados Unidos que hable con el presidente de la Reserva Federal, que en ese momento era Alan Greenspan, un viejo zorro de la política monetaria internacional, y era presidente de la FED, de la Reserva Federal, y van y le dicen queremos dolarizar. Y Alan Greenspan le dio una palmeadita en los hombros y le dijo, bueno, si tienen dólares, dolaricen, ahora no cuenten con lo mío. Claro. O sea que quizá lo fuimos a intentar hacer desde el ámbito político, en un Congreso que sí hubiera sido factible sortear, digamos, esa situación constitucional, por la Banelco, por todo aquello, ¿no? Se votó la flexibilización laboral y todas esas cosas. Entonces, es muy fácil hablar de lo imposible, porque de lo posible se sabe. Entonces, esto es lo que está haciendo. Volar el Banco Central, eliminar el CONICET. ¿Qué va a hacer el sector privado sin el pulmón de ciencia y tecnología? Claro. Salvo que quieras tener una economía pastoril solo del sector primario, pero también vas a necesitar el INTA, necesitas el INTI. Y entonces estas propuestas ¿qué son? ¿Solamente, digamos, para generar acting. polémica? Es un acting. A la hora de los bifes, ya hay un corrimiento del oficialismo a la derecha, con las medidas estas. Fíjate que hicimos el círculo que cierra perfecto. Digamos, corrimiento a la derecha de Massa, que no es de sorprender. Y está empezando a haber un corrimiento al centro de Bullrich y de Milei y de Macri. ¿Viste? Está bien, estoy de acuerdo, pero hace falta experiencia. Estoy bien, pero no solo la motosierra, sino el bisturí. Bueno. En el medio, José, en el medio de toda esta discusión que pueden tener los gobernantes y sus propuestas, está la gente. Y la gente está obviamente perdiendo día a día con esta inflación y estas movidas cambiarias. ¿Qué puede llegar a pasar? Porque en definitiva puede haber un montón de gobernantes, pero da la sensación de que los que manejan la economía no es el ministro de Economía, sino el FMI. Así es. Es un cogobierno, digamos. Lo que necesita medidas de urgencia es el gasto social, la ayuda social, ¿no? Pagos de cuota única, incremento de la ayuda social, pero justamente eso es lo que está reclamando el fondo, de que mejore el balance fiscal.
que mejore el déficit, pero a la vez es incompatible. La inflación lo que hace es te envilece la recaudación y te hace necesario indexar el gasto. Adivinan lo que van a pedir. Van a decir una ancla al gasto, y particularmente el gasto social. Entonces va a estar en un problema más. Viste esto que dice Milei, yo soy más prudente en el gasto que el Fondo Monetario Internacional. Es decir, soy más fanático que ustedes. José, en este contexto, cuál sería la salida, si es que lo hubiera una o varias? ¿Cómo podría salir de esta situación de inflación y bueno, y esta realidad tan compleja con los precios que al margen de lo que tienen que ver con la inflación que aumentan porque también cada uno quiere salvarse en el medio, digamos? ¿Cómo se puede revertir esta situación? En el corto plazo, no, es una flecha lanzada. En el mediano y largo plazo, hacer algo que no hizo ninguno de los tres kirchnerismos anteriores ni que es recuperar el poder regulatorio del Estado. Cuando te dicen vamos a poner precios justos, precios cuidados, precios responsables, no tenés quien se haga responsable, quien los cuide o quien imparta justicia, porque no hay mecanismos regulatorios. La Secretaría de Comercio no está dotado ni de personal, ni de materiales, ni de poder simbólico, ni siquiera usa la ley de abastecimiento. Entonces van y se sientan y firman cualquier cosa. Lo del combustible fue paradójico, ¿no? Porque tenía un acuerdo hasta el 15, hasta antes de ayer. Y el mismo día agarran, se juntaron las dos, ¿no? Porque YPF todavía no, pues ya va. Sí. Claro, pero dos ya que acomodaron el precio que les parecía, por más acuerdo de precio, por más. Entonces, el Estado no tiene, sobre todo, poder simbólico en los mecanismos de regulación, como tiene Estados Unidos. Ojo, no estoy hablando ni de Cuba, porque ya no existen estas economías centralmente planificadas que estudiamos en economía en la ESI. Es decir, hoy China es capitalista, Estados Unidos hace intervenir el Estado y a recuperar General Motors y Chrysler y el Citibank y a AIG y dale que te dale. Pero tiene mecanismos regulatorios. Esto que hacen los empresarios en los sectores dominantes, de que aumenten los alimentos el 30%, de que aumente la carne el 60%, de que aumente el combustible, lo que quieren. El aluminio, ¿qué pasa? El aluminio es un solo, roca, fíjense. La cerveza, todo embotelladora. La aerolínea, 2. La petrolera, 3. Claro. ¿Me entendés? Entonces hacen lo que quieren. Y encima no hay nadie. Kicillof confesó cuando sacaron precios justos que él se encontró que tenía solo 10 inspectores para toda la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces podemos decir mucho. ¿Qué dijo Massa cuando puso el dólar maíz? Que ahí empezó todo esto. El dólar maíz fue el primer impulso a la carne, a los precios, que fue una devaluación. Después se aumentó las microdevaluaciones, después la devaluación del lunes. ¿Qué dijo? Voy a ir, no les vamos a permitir. Una alumna me escribe, porque tenemos un grupo de WhatsApp en la cátedra con los alumnos, y somos como 200 y pico de integrantes, y había leído una nota que me hizo un diario, y me dice, fui al súper y me acordé lo que dijo usted el lunes, fue al súper el martes, ¿no? Y si me acordé lo que usted, no había nada, no había aceite, no había, pues yo decía, lo lógico es que estos días haya desabastecimiento. Claro. ¿Por qué? Porque AGD, que vende un aceite de exportación como es Natura, cada vez que hay una devaluación, lo primero que desaparece de la góndola es el Natura. Y después aparece con el precio nuevo, ¿no? Con el precio que elige. Con incremento exponencial. Aparte con el precio que le ponen ellos. Aparte no entrega.
Uno que Claro, está en el... Vos, por ejemplo, le pedís a Natura, como AGD, 10 cajas de Natura y te manda una. Sí, por supuesto. A ver, si entiendo un poco y ordeno un poco mi pensamiento, porque en definitiva está medio complicado todo. ¿El Fondo Monetario está jugando a que Milei pueda ser el próximo presidente? El Fondo Monetario no se sabe a qué juega, pero creo que hay una presión política, que es político el tema, más que económico, más que Milei. Los mercados no lo quieren a Milei, porque propone chanchos voladores, ¿no? Y no sé si aburre. Pero el fondo quiere recuperar su hegemonía sobre Argentina, porque no le gusta esto del swap chino, de los tratados comerciales, de que tengamos superávit con el ASEAN, de todas esas cosas no le gusta. Quiere recuperar el poder político sobre la periferia. El viejo término es el estructuralismo de la periferia, pero que se mantiene intacta. Y son los que tienen el poder decisorio en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Y van a hacer cualquier cosa, y ya lo han hecho, la devaluación ya está hecha, para que nosotros agachemos la cabeza y que obviamente gane la derecha en Argentina. Que ya está. Cualquiera que gane de los tres es derecha, es extrema derecha. No está más extrema uno que otro, pero... José, la verdad que muchísimas gracias por su tiempo, le dejamos un fuerte abrazo y seguramente seguiremos en contacto. Lo vamos a seguir molestando si nos atiende la próxima para tratar de... Va a ser un gusto, Julieta, chicos, gracias por la llamada, y bueno, si alguien se enriquece, simétricamente alguien se empobrece. Por eso digo que la cuestión es bastante sencilla. Pasa que nos estamos empobrecendo siempre los mismos. El problema es que se enriquece el 1%. Es como dice Serrat, sería fantástico que no perdieran siempre lo mismo. Sí. Pero bueno, lamentablemente es así. Abrazo grande. Gracias por su tiempo. Gracias, igualmente para ustedes. Adiós. Chao. Nos vemos. Creo que después de esto tengo que hacer una pausa. Me dejo por el piso. Informate con Arriba República. Estamos hasta las 10 por FM 95.5 y canal 655.